Bueno, bienvenidos a su clase de herbolaria básica y hoy vamos a tener en esta sección obviamente la parte de la jabonería. Vamos a compartir pantalla y todas sus preguntas y respuestas las vamos a decir hasta el final. Toda cualquier duda que ustedes tengan las vamos a estar sacando correspondiente a la parte importante de esta presentación, obviamente de este curso que es importante. Sabemos que la jabonería en cuestión de nuestros, digamos, ancestros, se utilizaban las plantas medicinales. Estas plantas muy conocidas como Xolotl, que es una de las plantas que vamos a ver un poquito en adelante, son plantas jabonosas, plantas que son saponizantes y la saponización obviamente pues se utilizaba con parte algunas de ellas. De hecho, hay bases que se corresponden a cada esto que se utilizaba la ceniza, obviamente para hacer jabones, pero esto llegó antes, obviamente digo, perdón, después de lo que hoy conocemos como la parte de la invasión, o inclusivemente, pues cuando llegaron los españoles, trajeron esta parte sobre lo que es el uso de los jabones. Sabemos que los españoles pues, no lo traían, traían obviamente diferentes tipos de personas, hasta que hoy se convirtieron en esa parte importante dentro de lo que es la jabonería, ¿no? De hecho, México, y lo vamos a ver en unos instantes, México se convirtió en el estado de Puebla importante sobre lo que es la jabonería. En verdad, lo que vamos a ver va a estar muy interesante, vamos a estar, digamos, descubriendo, más bien no descubriendo, vamos a ir aprendiendo lo que es el arte de la jabonería, inclusivemente hay jabones que son muy caros por los tipos de extractos que se manejan. Hay también dentro de esos mismos extractos están las plantas, raíces, cortezas, hasta polvos que son los exfoliantes y conlleva ahí un gran material de que corresponde a los jabones. Hoy en día sabemos que los jabones terapéuticos, pues ahora sí los conocemos como terapéuticos, como la parte diferente a cada uno de ellos, tienen sus propias secciones. ¿Qué tipo de secciones son? Una de ellas, vamos a mencionar que son los jabones terapéuticos. Estos jabones pues están correlacionados al tratamiento. Este tipo de tratamiento se basa correspondientemente al tratamiento físico como también la parte de la aromaterapia. Conlleva así algunos extractos que conlleva la parte de la limpieza, exfoliantes y obviamente para el cuidado de la piel, como lo conocemos como la cosmetología natural. Otro de los conllevantes son los jabones aromáticos. Estos tipos de jabones son para pura decoración. Sabemos que no es tan solamente llega a tener un aroma muy potencializado para el ambiente y se va derritiendo poco a poco, pero no lleva tanta la saponización. Otro de los factores que lleva también lleva los famosos jabones energéticos o comúnmente en la tienda, como lo conocemos como jabones esotéricos. Este tipo de jabones pues ya llevan algún cierto de preparado con las intenciones, con el uso de esencias florales, como también en la parte de la aromaterapia, ciertas características en polvos como la canela, el cúrcuma, que conllevan también ciertas propiedades mágicas o inclusivemente frecuenciales. Esto se le conoce como para limpiar tu aura, limpiar obviamente esas frecuencias que conlleva la parte de tu medio ambiente y para que te sientas súper bien. Muchas de las personas se utilizan como diferentes temas, abre caminos, bien a mí, obviamente para que limpies tu campo magnético y posteriormente estos jabones son muy vendidos en las tiendas esotéricas, como posteriormente para la limpieza pues, de uso personal, pero también te ayuda a nivel congénito, la parte de la que conocemos como la parte principal de digamos, del punto de inicio de lo que conocemos como es la parte de la intención. La intención y la atención son dos cosas muy diferentes en este tipo de trabajos que se realizan con los jabones. Algunos dicen que, pues bueno, contienen que son jabones de amarre, como se le conocen, que contienen ciertos fluidos corporales y posteriormente, pues, se lo dan a aquella persona pues, que quieren, como dicen por ahí, ¿no? Amarrarlo
o amarrarlo, ¿no? Entonces, lleva un gran, digamos, variedad de tipos correspondientes de este tipo de jabones. Hay otros que son jabones, obviamente, que son de tratamiento corporal, pero también se basa en la cosmetología natural. La parte de la parte de que lleva toda esta cosmetología, lleva la parte de tratamientos faciales como limpiezas, que poco a poco vamos a ir devolviendo. Es un gran tema, pero principalmente en ello lleva mucho, mucho, mucho que ver en la parte de la preparación y de los extractos. Las plantas que nosotros hemos estado ya viendo, eso te puede ayudar también para la parte física, la parte terapéutica, o sea, la parte, obviamente, de que te sientas bien. Hay jabones que te van a ayudar que sean antisépticos, obviamente muy antisépticos, perdón, que te van a ayudar a mejorar la circulación, también te van a mejorar, obviamente, digamos, si tienes algunas ciertas estrías, te van a ayudar poco a poco estos jabones terapéuticos. Por eso se le llama jabones terapéuticos. Entonces, pasamos a la presentación para ver el mundo fascinante de los masajes. Vamos a preparar esta parte importante, ¿sí? Ustedes me dicen si ya ven la presentación. Quema, Temastiani. ¿Quema? Ya ven la Emma, presentación. Tlazocamati Emma mi. Temastiani. Quema, gracias. Tlazocamati Neonitzil. El arte de la jabonería de la glicerina. Es un diseño obviamente muy importante dentro de lo que son las terapias y las tradiciones. Obviamente es un manual visual para la parte de formular la botánica moderna. Esto lo podemos relacionar con todas las terapias que conllevamos. La jabonería ha siempre sido una de durante la humanidad muy importante. Aquí tenemos algún esquema como anteriormente tenemos que si los jabones eran muy diseñados o muy perfeccionados, pues no. De hecho, aquí vemos que aquí hay un jabón que obviamente se lo vamos a describir, ¿no? El porque será así todo arrugoso, todo feo, pero tiene un gran poder de plantas medicinales y obviamente, pues todo se lleva, ¿no? Y ya ahora tenemos aquí en medio una transformación. Aquí les quería poner una metamorfosis, ¿no? De lo que lleva al antiguo a lo moderno, ¿no? Que es ahora la parte, pues bonita, ¿no? De la glicerina. Aquí tenemos un cubo de glicerina, pero conlleva las partes de las plantas medicinales. Aquí se puso una lavanda, que es la mayor parte de que se hacen los jabones, que son los relajantes, y te ayudan a dormir mejor. Pero bueno, aquí del otro lado, pues lo tenemos todo roto, pero lleva un instintivo, lleva obviamente esta parte artesanal y lleva algunas plantas, digamos, por ahí secas, inclusivemente cortadas, y esta está a base de lo que conocemos como jabones con con grasa animal, inclusivemente, ¿no? Y esta es la parte importante de lo que es la jabonería, ¿no? El legado que corresponde la jabonería es de un sistema que se llama Alepo, la magia de la antigüedad, porque en orígenes obviamente minerarios, más o menos entre lo que es Babilonia hace 2000 hace 800 años, obviamente, fueron perfeccionadas en Siria. Si se dan cuenta, este es un jabón que se encontró obviamente en la parte de Babilonia y pues bueno, en la conexión de la formulación fue basada obviamente en lo que son aceites de oliva y extractos de laurel. Esto siempre lo ponían un sello muy especial, ¿no? Muy cógnito en aquella época. El legado de Alepo es la magia. Obviamente ellos hacían la transformación de algo que se daba y posteriormente a esto le llamaban la magia, la transformación, la alquimia, ¿no? En aquel entonces. Y pues el jabón que vemos aquí en esta imagen contiene una estructura, una textura cruda, obviamente rústico, con bordes irregulares, cortados a mano, colores de tierra, orgánicos. Esto
tenía grandes propiedades medicinales, aunque no eran tan perfectos, pero tenían sus propiedades medicinales muy bien estructuradas. Las tierras, como hoy conocemos como eh, digamos, el barro, ¿no? El barro lo conocían bastante, y pues esta era la parte de algo muy, muy interesante sobre la misma, ¿no? Entonces, ¿qué corresponde a esto? Wow, aquí sí vamos a ver lo que es la traducción en la parte de la estética de Alepo, que es la parte moderna. Aquí vamos a hacer varias comparaciones dentro de del jabón de la glicerina. ¿Cómo lograr que el alma, obviamente, cómo lograr el alma rústica de un jabón antiguo utilizando una base moderna, ¿no? Como sabemos que es la glicerina, ¿no? Entonces, esta parte de la jabonería va a llevar a cabo algunos cambios que se han generado durante el tiempo. En la estética de la antigua, obviamente esta estética antigua, llevaban colores orgánicos, que los podemos hacer, ¿eh? También, que en estas formas son las famosas arcillas, ¿no? Rica, obviamente en paletas naturales, que son los ingredientes crudos y sin refinar. O sea, agarraban la tierra así como que machacada, tru- lo ponían en lo más que nada, y pues bueno, ahora, pues en la actualidad, pues sabemos que se conoce como la parte del color, ¿no? Dentro de las glicerinas. Su superficie era obviamente, pues, rugosa e irregular, ¿no? La forma imperfecta de las texturas naturales creadas por el jurado de artesanal, que quiere decir que más o menos lo moldeaban, lo dejaban secar durante cierto tiempo y pues bueno, utilizaban más las manos, ¿no? Se sigue utilizando las manos, pero obviamente esa sensación, ¿no? Pero también es esa sensación cruda de la botánica, es la presencia tangible aquí de los granos, obviamente de las hierbas y los materiales que se utilizaban o se siguen utilizando, ¿no? Que son las plantas medicinales. Y posterior a esto, la sensación de sentir esta parte de las plantas medicinales, ahora con el transforme del tiempo, se fue manufacturando ciertas técnicas y pues estas técnicas pues nos hacen más fácil. Antes pues no era tan fácil, obviamente, hacer este tipo de jabones. Ciertas personas lo tenían estos privilegios, ¿no? Pero casi nadie utilizaba o no estaban tan cercanos los jabones, ¿no? Pero posteriormente a esto, la técnica de la glicerina ahora es moderno con el uso de arcillas, que puede ser en el subsuelo, que es la verde, la rosada, pigmentos naturales dispuestos con el 0,5% de vegetal para obviamente opacar la base. Ahorita vamos a explicar qué es el 5% de vegetal, eso lo vamos a ver, ¿no? Los cortes ahora pues se hacen con cuchillos, ¿no? Un cuchillo caliente, también para tallar bordes, digamos, ir perfeccionando poco a poco estas irregularidades y así obviamente después hacer algunos moldes y esto hacía que obviamente pues tendrías que utilizar ahora conocemos como los moldes de silicona lisa, ¿no? Para ir perfeccionando esta técnica y la textura obviamente cambia con la suspensión de lo que son las hierbas secas, como por ejemplo la avena molida y a veces semiespesas como para imitar la crudeza de los ingredientes sin refinar. Digamos como que esa textura cuando sentimos en la piel nos da esa parte de la sensación, como una tipo de exfoliación, ¿no? Que nos da la parte de la avena. La avena, la miel, son ingredientes bases para realizar sus propios jabones, que eso lo vamos a ver en cuestión de la elaboración, ¿sí? Ventajas. Las ventajas correspondientes que tenía la parte de la glicerina es como si tuvieras un lienzo blanco, completamente blanco. Es como si vas a pintar en un lienzo, una pintura, vaya, ¿no? Obviamente esto es la base que ya está saponificada. ¿Qué quiere decir? Los químicos que resultan que tu enfoque es tu diseño y la terapia. ¿Qué quiere decir esto?
Si se dan cuenta, aquí tenemos una balanza muy, muy interesante. Obviamente tienes los ingredientes, tienes obviamente la parte de algo crudo, ¿no? Se medía obviamente con ciertas pesas, lo utilizabas como que a forma de ladrillos, y esto, el diseño fue cambiando poco a poco. Y es una igualdad, no tan solamente que lo veas rústico, no que quiere decir que no sirva, ¿no? A nivel visual, entonces empezamos a cambiar el arte de la jabonería, la química compleja, que eso es la parte importante. Todo lo químico lo vamos nosotros a estar aprendiendo poco a poco en el arte. Esto, la saponificación, como por ejemplo lo utilizaban la sosa cáustica, que son los cálculos de lejía, o digamos, llevaba esa parte interesante de 4 o 5 semanas de curación. Esto, la lejía, es algo que siempre se utilizó en la parte importante. Eh, no sé si me pueden escuchar bien, no sé si se escuche bien. Perfecto, Temastiani. Sí, quema, quema. Ok. Es que no sé si se desconectó. Bueno, Yo, bueno. yo lo he ¿Sí me escuchado muy bien, Temastiani. No se ha cortado para nada. No, para nada, se escucha bien. Sí, Sí, se perfecto. escucha muy bien, Ok, Sebastián. perfecto. Me dicen porque aquí como que se desconectó algo, pero bueno. Entonces, la parte de la química era la parte principal de parte de la jabonería. La sosa cáustica, pues bueno, son los cálculos de la lejía. Entonces, esta lejía, pues irritaba la piel, obviamente a veces no de tantas medidas, pero se fue perfeccionando con el tiempo, ¿no? Algunas culturas como Grecia, obviamente también como la parte egipcia, utilizaban jabones muy aromáticos, inclusivemente dentro de la parte de los aromas, hay extractos, inclusivemente muy importantes en cuestión de la alquimia, entre la parte esotérica espiritual, pero entre también en la parte de tratamientos, ¿no? Esa parte de tratamientos que se lleva en ese sistema, ¿no? Entonces, ahora con el diseño, empezamos a perfeccionar y se va haciendo, obviamente, unas adiciones con estos activos, ¿no? Que es el control térmico y ahora lo utilizamos como los aceites esenciales y pues le das un diseño mucho, muy diferente, ¿no? Un diseño mucho más estilizado, ¿no? Le podemos inclusivemente a nuestros jabones, pues ahora le ponemos pues un poquito de unos cuarzos, le ponemos por ahí algunas plantas medicinales, ¿no? Que se vea algo visual. Si te das cuenta, es el mismo equilibrio, pero obviamente con diferente tipo de parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No nos vamos a basar ahorita en la parte de la saponización porque lleva un gran proceso y sí tenemos que llevar un poquito de química. Lo que vamos a estar elaborando son jabones de glicerina, que es en su mayoría a nivel internacional, pues las más básicos y los más, obviamente, requeridos por nosotros las personas. Y tiene un gran balance correspondiente a la parte importante de la jabonería. Ok, hemos estado poco a poco ahorita viendo, esta es la, digamos, la parte aburrida, pero es importante tener esta presentación, si se las voy a poder dar y para que tengamos, porque ahí vienen algunas recetas. Posterior a esto, eligiendo el lienzo, vamos a ver lo que es el lienzo. Puede ser transparente o puede ser blanca. Ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre la blanca y la transparente. Las vamos a ver, o no se preocupen. Ahorita estamos viendo algo visual. Obviamente es como si estuviéramos preparando la parte de que son las glicerinas. La glicerina puede ser blanca como una forma de leche o avenosa. No es translúcida, es opaca, es un blanco opaco. Y la transparente pues parece obviamente como cubitos de hielo, ¿no? Como cubitos estos
de gelatina, muy brillosos que resaltan los colores y resaltan obviamente también la parte que le integra las plantas medicinales. El efecto visual, pues bueno, es incolora. Obviamente el efecto que contiene es como una joya que te permite el paso de la luz y se ve espectacular los colores. Son colores completamente vibrantes y profundos que no se aclaran, ¿no? Los colorantes son, puede ser, obviamente son naturales, que ya hay algunos colorantes que se basan en la parte de la jabonería. Inclusivemente hay jabones que puedes hacer, jabones ya de que se ven como así como de tercera dimensión. Y pues bueno, por el fractal de la luz se ven muy impresionantes, ¿no? Puedes meter ahí semillas como si estuvieran encapsuladas, ¿no? Como el ámbar, ya ven que el ámbar es color amarillo y se ve padre, ¿no? De tercera dimensión. Ahí tener una flor o inclusivemente una rosa, tener una lavanda, ¿no? Semiseca, para que obviamente pues te dure, pues ya ahí le tienes que meter una vitamina B vitamina E, perdón, para que no se oxide, para que te llegue más en su duración, ¿no? Las glicerinas opacas son como lechosas, son cremosas, son sólidas y pues no te permiten mucho, obviamente, el paso de la luz. Es como si estuvieras en un como lechita, más o menos, pero aquí la diferencia de que los colores no se ven tan brillantes, se ven colores pasteles, colores primarios con tonos obviamente muy suaves, que si decimos que este es un rojo, ahí lo vamos a ver como tipo rosa, ¿no? Un rojo muy fuerte aquí en la glicerina. Muchas personas dicen, ay, es que hay que meterle más pigmento. No, porque acabarías, digamos, saturando tu jabón de pigmentos y no tendrías el resultado adecuado. Cuando quieras resaltar tus colores de tus jabones, utilizar principalmente las glicerinas transparentes y pues obviamente hay colores muy bonitos que se hacen con las glicerinas opacas. Eso ya va dependiendo obviamente de tu textura, qué es lo que quieras elaborar y obviamente es ideal para esas texturas superficiales, inclusivemente internas que se ocultan. ¿Qué quiere decir? Puedes dejar por ahí, aquí ya cabe dentro de lo que es la rama, la parte de jabones esotéricos o energéticos, como ustedes lo quieran ustedes ver. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, puedes dejar un cuarzo y ahí va vibrando y va haciendo esa parte, ¿no? Entonces, es algo muy, muy interesante en cuestión. Y eso sí, vamos a tener algo importante y mucho cuidado es en cómo lo vamos nosotros a hacer. Nosotros lo vamos a hacer no en la estufa, o puede ser que sea en la estufa, pero es más recomendable hacerlos en una hornilla eléctrica. Es mucho más factible en las hornillas eléctricas que las de fuego, porque la de fuego, su temperatura es un poquito más elevada y puede romper la estructura de tu control térmico. ¿Qué quiere decir? Aquí, si se dan cuenta, es como si fuera un tubo de ensayo en esta parte. Es como si estuviera aquí yo puse una como, pues, traté de buscar una hornilla, ¿no? Aquí eléctrica, va obviamente un bol y aquí podemos poner nuestras plantas medicinales junto con nuestra glicerina. Eso lo vamos a ver en el video que les voy a mandar. Cómo se hace, lo vamos a explicar ahorita. Entonces, por lo regular, una glicerina es muy delicada, no tiene que exceder exactamente los 70 grados, porque si pasa de los 70 grados, aquí vamos a cambiar el color. Mire, zona de peligro. La zona de peligro es entre como color arena, no sé si lleguen a ver ahí el punzón, y entre color eh, café, como café oscuro, como el café café, ya después se vuelve como rojizo, ¿no? Cuando esto pasamos, esta parte de que ya suelta obviamente las propiedades de la humedad interna que pierde obviamente la glicerina, ya se quema y esta glicerina ya no sirve, aunque sea obviamente sea eh, opaca o cristalina, ¿no? Entonces la zona donde debemos de tener cuidado es a fuego lento, o sea, un baño María derretido muy suave.
puede durar entre varios minutos, no puedes pasarte más de 5 minutos, es mucho, más o menos. Dependiendo obviamente de los gramajes. Ahorita vamos a ver los gramajes y vamos a ver obviamente la parte que aquí cuando yo doy la clase de glicerados, se confunden con la parte de lo que podemos mencionar, que es la de los envases, ¿no? La pérdida de la humedad es interna, pierde interna completamente la parte del control. Esto sí, sí o sí debemos de tener un termómetro de cocina para que tú lo puedas comprar en cualquier tipo de tienda, para tener un termómetro, ¿no? Para ver. Vayan anotando sus preguntas, porfa, para ir después cuando terminemos. Anatomía, obviamente, de la glicerina. A veces cambia bastante la glicerina cuando tenemos, obviamente, el estado de la humedad. ¿Qué quiere decir? Extrae todo, obviamente, y retiene el agua. Si esto no se controla, vas a traer más la humedad, que es el aire, obviamente aquí viene pues ya por estados químicos, formando gotas de superficie. Es como si cuando ves el jabón, cuando te suda, el jabón es porque realmente ya valió gorro. O sea, ya el jabón ya no tiene sus propiedades, obviamente, de lo que es el glirisol, ya perdió digamos, la parte de que se rompe toda su estructura. Si pueden aquí lograr a ver, este es el estado químico, ¿no? Del glicerol. O esto es la parte del humedón de cuando cuando saturas tu jabón con muchas plantas medicinales o aceites o hidrolatos, o cuando saturas bastante. Aquí yo pongo gotitas, esto es como si fuera un jabón. Aquí se ven gotitas y empieza a sudar, a sudar, a sudar, y ya se quemó todo. O sea, se rompe completamente la estructura, forzando a la expulsión obviamente, de la humedad. Y esto es un recalentamiento que se derritió a la base de múltiples, digamos, veces para deshidratarla. O sea, haciéndola que esté sedienta de humedad externa. Deben de tener cuidado a que su jabón no sude. Si tú ahorita vamos a ver cómo, para que no suben los gramajes, para que no se me, para que no, para que me entiendan. Esto es como si fuera un esquema, lo que puede pasar cuando nos pasamos de los ingredientes, y los ingredientes obviamente no deben de pasar del 0,5, ¿no? Aquí sí debemos utilizar la báscula para seguir, ¿vale? Ok. ¿Qué es lo que debemos de utilizar? Pues la prevención de nuestros materiales, la prevención y el acabado perfecto de los jabones. ¿Qué es lo que debemos de tener? Pues debemos de tener alcohol, un pulverizador, para evitar, obviamente, se van a hacer burbujitas al terminar, no se preocupen, nosotros les rociamos el alcohol, ya lo veremos en el video, ahorita que lo presentemos. Y esto es lo que tenemos que hacer, los pasos de prevención y el acabado perfecto. En el paso 1 es un pulverizador, vierte suavemente y rocía con alcohol inmediatamente para eliminar ciertas burbujas superficiales, lo que se va a ver. La parte del enfriamiento, déjalo solidificar a temperatura ambiente, no lo vayan a meter al congelador. Si esto aplica, obviamente, si son más o menos de 30 minutos, pero no lo dejes más de 30 minutos porque ya rompiste también la parte, lo congelas, prácticamente lo congelas. Pero yo por lo regular se deja entre 10 o 5 minutos y lo sacas el ambiente y ya solidifica, ¿no? Aplica obviamente en el congelador 30 minutos, dependiendo obviamente también el gramaje, pero es un aproximado, ¿no? Y el sellado del jabón es utilizar papeles. ¿Para qué? Para que no se te reseque el jabón, o inclusivemente para que no haya esos cambios de, de, de humedad que lleve. Puede ser de estos papel encerado, papel de plástico, de ese para que se utiliza para envolver. Ajá. Puede ser otro tipo de moldes, ¿no? Aquí vemos en esta figurita el jabón, ¿no? Que tiene ahí el encerado.
¿sí? Papel encerado, papel cebolla, como ustedes le quieran como acompañar, o papel de craft, papel de que son para las tortillas, ¿no? Papel de craft que se le conoce, o el papel de plástico que es que se estira y es como el que es para envolver, ¿no? Este tipo de térmico. Esto ayuda a que la humedad no se pase y obviamente no reciba del medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Para que se conserve con mayor el jabón. El jabón te puede durar hasta 3, 4 meses máximo o hasta un año, pero prácticamente dependiendo los estados digamos, de ambiente, puede generar ese estado. No, perdón. Ok, este es tu lienzo. Esta es una pastilla de un jabón. Aquí sí vamos a utilizar más o menos las proporciones, pero vamos a tener, digamos, las proporciones más o menos de los porcentajes. A nivel personal, a mí me gusta meterle un poquito de lo que son las mantecas. La manteca de karité la pueden conseguir en las tiendas. Es muy bueno, la manteca de karité. Haz de cuenta que este es tu jabón, ¿no? Todo este es tu jabonzote, grandote, ¿no? Bueno, no grandote, sino redondo. Tu lienzo es la base, que es tu glicerina, porque todo esto es lo que lleva la parte de saponización de la glicerina, o sea, el 80% de tu base y obviamente tenemos el 20% total. ¿Qué quiere decir? De tus agentes activos. No debe de pasar el 20% de aquello de que le vas a poner. Por ejemplo, si es jabón de fija estética, o sea, ¿qué quiere decir? Que sea obviamente sea de glicerina translúcida o opaca. Aquí tenemos el 80% de tu base. Es que vas a decir, ah, pero es que no va a resultar. Sí resulta porque son extractos que tú ya realizaste con las tinturas madre. Precisamente las tinturas madre, los extractos, aquí ya viene la parte importante. Dentro de lo que es, digamos, las gotitas, obviamente 4, 5, 6 gotitas, que no lleva mucho, pero lleva el extracto que se impregna y hace esa combinación de cada uno de ellos. Como por ejemplo, la manteca de karité lleva exactamente el 5% máximo de los extractos, como las arcillas, los exfoliantes y todo. ¿Cómo lo debemos de sacar? Pues bueno, nada más el 80 entre 20, pues bueno, ya sacas el 5%. Es muy fácil. Es así de fácil se saca. Parte de los aromas no debe de exceder el 5%. Los aceites esenciales, aquí es la diferencia dentro de un aceite esencial, un jabón terapéutico a un jabón obviamente con aroma. Son dos cosas distintas. Un aromatizante para jabones y un aceite esencial. Son dos cosas diferentes. Los aceites esenciales son obviamente, pues son los extractos de los aceites, o sea, del 100% de la planta, ¿no? Debe ser entre el 1 o el 2%. ¿Qué quiere decir? Puede ser 2 gotitas, 3 gotitas o 4 gotitas, ¿no? Inclusivemente hacen lo máximo 4 gotitas. Yo por lo regular he hecho 5 gotitas, pero ya es mucho. Es entre el aroma, pero es el aceite de las propiedades medicinales. Si es un jabón para el baño, para que esté aromatizado, ya hay otros aditivos, pero ya no se le echa el aceite esencial, ya hay aromas para jabones o para aromas para las velas. Y esos son dos distintos. Debemos de tener en cuenta que son dos cosas diferentes. Aquí van entre 4, 5, 10 gotitas, pero son como jabones para que aromaticen. Ya ahorita vamos a ver los diseños y todo esto, ¿no? El diseño, el 5% de la estética. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que son los minerales, los elementos botánicos decorativos, como le podemos poner cáscaras digamos, flores de lavanda, que es la más común, obviamente uno que otro granito de avena, otro de lo que puede ser como rosas, todo seco y deshidratado es el 5%. Es como si estuvieras esporeando un pastelito. Cuando lo espolvoreas, esa es la parte importante. Y obviamente el 80 pues ya hace la combinación de tu glicerina transparente o inclusivemente blanca.
Este es un esquema que por lo regular lo traté de diseñar para entenderlo, porque había otros que tenía, pero para mí esto se me hace más fácil de que vean el 80% de tu jabón y dividirlo, obviamente, con la parte si se dan del 15, del 10 son el 20% de tu jabón. ¿Puede variar? Sí, puede variar. Puedes utilizar cualquiera de estas tres, la puedes variar. Como por ejemplo, si tú quieres que sea un jabón terapéutico de aceites esenciales, como por ejemplo, o puede ser como para eh, dolores de pies, ¿no? Un decir. Entonces, no voy a utilizar muchos activos, o sea, no va a llevar arcilla, ni exfoliantes, ni nada, no va a llevar, como por ejemplo, plantas medicinales. O puede llevar que sí, o puede llevar que no. Aquí lo puedes hacer inclusive te puedes trabajar con puros aceites esenciales. Ajá. Este es lo que les digo, es muy extenso el tema de la jabonería. Si yo quiero para dolor de pies, utilizo aceite esencial de romero, ajá, con aceite esencial de lavanda. Aquí puedo utilizar el 20%, puedo utilizar el 20% de esto. ¿Sí me entienden? O sea, de 5 gotitas puedo yo ponerle 10 gotitas. Serían 20 gotitas en total. Es un ejemplo. Ya ahí tienen que ustedes estar, pues bueno, experimentando. Esto es cuestión de experimentar, porque luego a veces los agentes activos trabajan diferente. Esos utilizar con el 20%. Puede ser 10 gotitas de aceite de romero y 10 gotitas de lavanda, ¿no? O 5 gotitas de romero y 15 de lavanda. Pueden jugar, ¿por qué? Porque no se están pasando del 20% de cada uno, ¿no? Cuando es un aroma. Aquí yo le pongo emoción, puede ser esa fragancia. Es una fragancia muy sutil entre el jabón y el aroma del aceite esencial. Ojo, vuelvo a repetir, una cosa es el aceite esencial y otra es el aromatizante, o sea, el aroma que ya venden en cualquier tipo de que venden jabonería, inclusivemente, pues puedes comprar ahí y es válido, ¿eh? También le puedes poner un aromatizante para que te sientas rico, para que sientas sabroso, pero en sí, la esencia de los jabones no son tan aromáticos. Nosotros estamos acostumbrados a los jabones tradicionales que tienen un cierto aroma, y pues es el aroma del S3, creo que es S3H2, 24, algo así, pero es un código general para los jabones, ¿no? Como que siempre va a cambiar un grado terapéutico. Estos son aromatizantes artificiales. ¿Qué es lo que hace un jabón de glicerina? Te regula el pH, obviamente te va a regular el pH de tu cuerpo. Vas a dejar de que tu cuerpo no vas a absorber muchos químicos como los jabones convencionales, los que compramos, ¿no? En Walmart, digo, perdón, ya dije la marca, en otras tiendas, en los de farmacéuticas, eso es la parte de que tiene químicos, tiene ciertos químicos, sí tiene ciertos grados, pero por lo regular inclusivemente hasta tienen heces fecales. En verdad, han encontrado en la Profeco, híjole, se me olvidó poner eso aquí en la de esa, pero no es que no, lo tengo en el teléfono. En la Profeco, algunas marcas hicieron estudios que tienen hasta heces fecales, imagínense, ¿no? Una que empieza con la D, ¿no? Y el otro empieza con la P, ¿no? Y termina, y es Olive, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Cómo las industrias luego ponen esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, entonces, el jabón de glicerina va a tener muchas propiedades, ¿no? Muchas propiedades medicinales, inclusive la glicerina, pues es un estado natural, ¿no? Después, el que quieran tomar, ya obviamente, ya bien esta parte, esta es la parte introductoria del jabón, si quieren tomar ya la jabonería como tal, es muy buena y obviamente esto lleva mucho tiempo, en verdad lleva mucho tiempo conseguir hacer las saponizaciones. Sí hay ingredientes que son muy buenos,
y puedes hacer una marca personal con ellos. Nosotros apenas estamos haciendo nuestra marca de jabonería artesanal y obviamente con lo que es la jabonería de glicerina. Ya estamos a punto de hacer las saponizaciones. La saponización es mucho, muy diferente, lleva mayor control, pero eso sí, son más caros. Son más caros en cuestión de los costos y los materiales. Estos son más, los de la glicerina son más baratos. Obviamente lo puedes comprar hasta de 70 pesos, 80 pesos, y eso sí, te duran más que un jabón convencional. Los de saponización, de lo que son de la parte de saponificaciones, los otros, el tipo de saponificaciones, te duran un poquito más, contienen otro tipo de ingredientes y ya es el 80% igual y el 20%, pero obviamente vas a tener una calidad de jabón en verdad muy bueno. Y andan, este tipo de jabones andan alrededor de 180 o 200 pesos. Un jabón. ¿Por qué? Porque obviamente pues, ya es dependiendo también el tipo de jabón que vayas a elaborar. Hay unos que llevan aceite de argán, obviamente llevan eh, aceite de olivo, llevan la parte de las sosas cáusticas y todo este tipo de cuestiones, llevan más extractos con plantas medicinales, las llevas en la planta medicinal y ya te cuestan como de 400 pesos. Imagínense, un jabón que lleve realmente aceite de argán te cuesta entre alrededor de 400, 500 pesos un jabón de esa calidad, pero no es porque no lo podamos comprar, sino obviamente vas a dirigir ese producto a personas que realmente puedan comprar este producto. Pero eso ya estamos hablando de otra cosa. Eso ya es la parte de la mercadotecnia, de marketing, para dónde vas a querer y dirigir tus productos. Igual que estos jabones. Ahorita les voy a explicar el por qué. ¿No? Ok, bases. Las bases y las formulaciones es muy sencillas porque es lo que estábamos hablando, ¿no? La nutrición profunda. ¿Qué es esto? Quiere decir que una base de barrera cutánea que hace los jabones terapéuticos de la glicerina, aunque sea blanca o sea opaco o sea obviamente cremoso, ideal para pieles secas o agrietadas. Su base de la glicerina, digamos que este es, aquí yo acabo de poner uno que es de saponización, se me olvidó decirles, pero me gustó por la textura, ¿no? Se ve, estos son de saponificación. Luego lo van a saber por la parte de arriba, de aquí. Esa es la grande. Ok, fórmula de nutrición profunda. Este es un ejemplo. Enfoque terapéutico es la reestructuración intensiva de la barrera cutánea, quiere decir, de la piel. Puedes utilizar bases de glicerina, sea tu lienzo opaco o cremoso. ¿Qué agentes activos puedes utilizar? Para obviamente una hidratación oclusiva con vitamina E y que sean antioxidantes, pues obviamente, manteca de karité. Y pues, ¿qué técnica usas? Digo, perdón, ¿qué técnica visual? Pues son tonos crudos, minimalistas y obviamente, verte o baja la temperatura para integrar la manteca sin separar las bases. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ingresas la crema de karité, pues va a ser un poquito más con la parte profunda, ¿no? Del de este. Ok, aquí es una de tantas de lo que podemos ver. Fíjense, y este es lo más bonito. Renovación. Este es un ejemplo muy sencillo. Esto es superficial. Ahorita lo vamos a ver un poquito más, más profundo. Porque esto es lo que se llegan a encontrar en internet. Se me olvidó decirles. Haz de cuenta que tú te creas en internet y encuentras esto. Y dices, pues, ¿y esto qué es? ¿Cómo va? Si se dan cuenta, te llega, no te dan ni gramaje, no te dan ni nada de esto. Esta es una simulación también, pero es lo que te puedes llegar a encontrar en internet. Y obviamente, personas que postean, obviamente, en la parte de redes sociales, ¿no? Pero ustedes ahorita que están tomando esta sesión de elaboración de jabones de terapéuticos, es muy bueno. Aquí siempre van a poner la base de glicerina transparente. ¿Qué quiere decir esto? Esto es para, como por ejemplo, tener colores más vívidos, ¿sí? Inclusivemente, este es un aceite esencial de limón, puedes utilizarlo, o puedes utilizar semillas de amapola,
pero no sé por dónde vamos a conseguir ella, ¿verdad? O de avena molida o un exfoliante física. Eso no es una exfoliación. ¿Qué hace la glicerina? Aquí puse los cuadritos estos, haga de cuenta que estos son las semillas, la glicerina, ¿no? Y obviamente el pequeño aroma que hace el limón, aquí les mienten, fíjense, aroma, no, para nada. ¿Es un aceite esencial de limón astringente y energetizante? Sí. No es un aroma. Están hablando aquí de un aceite esencial. Lo que va a ser el aceite esencial va a ser un astringente y un energetizante. Va a tener un aroma, sí, pero es muy sutil. Y eso es lo que realmente confunde a la gente. Cuando quieren, digamos, iniciarse en el mundo de la jabonería, aquí se confunden. Aquí yo lo hice de una manera visual, porque esto tenemos un aceite esencial, ¿no? Y aquí tenemos la parte del limón, ¿no? Este es un pomelo de un limón real, o no sé cómo lo digan en cada estado, ¿no? Entonces, el aceite esencial de limón te va a ayudar a que seas energetizante, sí te va a ayudar, porque a la hora de que tú lo viertes, obviamente, en el agua calientita, pues bueno, va a soltar ese pequeño aroma sutil. Y sí, obviamente lleva los aceites activos dentro del jabón. Quedan las moléculas porque es un aceite, ¿no? Y con el aceite, pues bueno, vuelan y lo llevan a tus fosas nasales y quedan en el extracto, obviamente, en la parte de la semilla, digo, perdón, en el sistema, sistema nervioso central, ¿no? Entonces, y esto te puedes llevar a ver qué es lo que te puedes encontrar en internet y es así, ¿no? Aquí ya esta es una parte de una saponización de la otra parte de lo que puede llevar, digamos, las saponizaciones cuando no son muy adecuadas, pero una saponización es mucho, muy diferente si lo tenemos aquí, ¿no? Aquí vamos, les quiero mostrar cómo se puede integrar la glicerina. Ahorita vamos a ver fotografías de los jabones, de la glicerina transparente o blanca, según la preferencia, ¿no? Obviamente vamos a encontrar en el jabón, digamos, de lavanda seca y uniformes, ¿no? Igual como como un corte rústico de Alepo, ¿no? Es muy conocido este corte, estos cortes son muy buenos, pero ya obviamente pues ya están más perfeccionados, ¿no? Aceite esencial de lavanda de 10 a 15 gotas por 100 gramos. Si se dan cuenta, no pasa, obviamente, de las gotas, ¿no? Dependiendo, aquí son 100 gramos, esto lo vamos a explicar el por qué son 100 gramos y por qué 10 y 5 gotas, ¿no? Aplicación de pigmentos como violeta, tierra, utiliza técnicas de corte rústico como Alepo para dar un acabado artesanal y ancestral en los bordes, ¿no? A mí me gusta más liso, ¿no? Pero aquí ya vemos en la parte, ¿no? De las flores secas, ¿no? El corte Alepo, ¿qué es esto? Estos son los cortes Alepo, todo esto, que es un corte, digamos, rústico y en la parte de arriba. Donde se hace el corte Alepo o rústico es en la parte de arriba. Y son jabones que se ven muy bonitos porque son jabones lisos y acá arriba se ponen. Hay unos que son de forma de galleta, no, quedan muy padres, en verdad, pero sí es la combinación de eso, ¿no? Ok, vamos a ver lo que es la parte de la alquimia y vamos a hacer aquí una parte, este, ¿cómo se llama? Deja la presentación. Alguien que tenga ahorita pregunta, una duda que ustedes tengan para seguir parte de la presentación, hermanitos. ¿Alguien tenga duda? ¿No hay? ¿No hay dudas? Sí, sí, Temastiani. ¿Qué más? Yo nada más quisiera saber si nos va a hacer llegar por algún medio todo esto, porque para estar anotando, pues es muy rápido y luego no lo atendemos a usted. Sí, no se Entonces, preocupe. Sí, esta presentación se las voy a dar y les voy a dar otras. Esta sí es más como que más técnico. Sí lo tienen que tener sí o sí,
para que vayan haciendo su elaboración de jabones. Y el video también el video se los voy a mandar. Ahorita no se los mando porque ahorita lo vamos a explicar el video. Es un video que yo ya tenía, que es obviamente que tenemos un grupo de lo que son artesanos, jaboneros. Y entonces pues ya ahí vamos, explico obviamente, pero es de CBD, pero sí es lo mismo, ¿eh? Sigue el mismo patrón, no hay ningún problema, hermanito Enrique, seguimos con Perfecto. ello. Sí va a haber libro bueno, hay un libro que yo hice, digamos, escribí sobre 100 fórmulas de jabones de glicerina, son 100 fórmulas. Y el otro, Perfecto. ajá, el otro, pues bueno, aquí estoy, son de estos fórmulas, lo tomé como ejemplo para que tengan una mayor, panorama para jabones, ¿no? Para elaborarlos. Hermanito Enrique. Tlazo camachililia temastiani. Quema Tlazocamati, Tiene ¿Otra, alguna duda más que tengan? ¿Ninguna para seguir con la presentación? Ok. Tlazocamati, hermanita Norma. Entonces seguimos con la presentation. Ay, mucho inglés. No, no, hombre, imagínense. No, casi no sé mucho en inglés, pero ahí le vamos haciendo, ahí le vamos haciendo. Ok. ¿No? Ok, alquimia. Wow. La parte de la alquimia, la parte de la alquimia es algo contemporáneo, algo bonito sobre lo que son las dos. Aquí en esta imagen, si se dan cuenta, están las dos técnicas. Está la de saponización con el corte napo. Aquí, miren, si se dan cuenta, es la parte de arriba. No sé si se vea el cursor. Eso sí, nunca he sabido si se ve o no se ve. Aquí, este es el que tenemos y el de glicerina es transparente, ¿no? Esas son las dos técnicas, ¿no? El jabón de glicerina es, digamos, es un atajo es una evolución media y elimina cualquier tipo de riesgos de la lejía, ¿no? Y obviamente te liberas para dominar esto que realmente importa, que es la terapia botánica, y es el control térmico absoluto y el diseño visual. Esto es lo más hermoso. Ya cuando tenemos experiencia, obviamente, cuando ustedes ya vayan agarrando más experiencia, el que quiera tomar el curso de saponización de jabones, es este. En verdad, es este. Es muy bueno porque aquí ya sí, ya vemos más estructura, vemos más componentes, más formulaciones y sí, obviamente vas viendo más plantas medicinales a la parte física como en la parte etérica, energética inclusivemente, pero también la paz más en la parte de la cosmetología natural. La parte de la alquimia, wow, aquí vamos a hablar un poquito sobre el uso que habíamos comentado, ¿no? La parte de nuestros jabones no había jabones en aquel entonces. Había plantas que generaban la parte de la saponización, ¿no? Como por ejemplo el copacholot, que es un árbol muy jabonoso, aquí lo tenemos. De hecho, este está en el amoxtli que habíamos comentado. Era para lavar, obviamente, la ropa y obviamente el cuerpo, ¿no? También tenemos la otra parte, la que es la raíz de Shumaoli, ¿no? La planta que también cuya raíz es también esta parte de que es muy espumosa. Hay otra, pero no la encontré. No la encontré, pero esta es la parte importante. Esto, digamos, no quiero hacerle este cuento largo, ni el chisme largo. Esto es lo que se utilizaba por parte dentro de lo que es la parte parte de nuestra cultura, obviamente. Y esto se daba en ríos, se daba obviamente en la parte de ríos, en el monte, obviamente, y algunos que otros se siguen utilizando, ¿no? Después, obviamente, de esto vamos a hacer un cambio radical, 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 radical. Entre el siglo XV, obviamente, lleva la parte de lo que se conoce como los jabones de
Castilla. Entre el siglo XV, con la invasión nuevamente de los españoles, trajeron el proceso de saponificación. El jabón de Castilla está hecho de aceite de oliva y sosa. ¿Era un lujo? Sí. Era un lujo importado, era un lujo muy, muy, muy importado en cuestión de esto. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta aquí en esta biografía, pues era muy elaborado, muy complejo de elaborar de cierta forma y siempre se hacía en la parte caliente, ¿no? Entre esta parte lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Y llega entre 1900, hace 100 años más o menos, entre el siglo XVI más o menos, Puebla fue la pionera de los jabones. En la ciudad de Puebla se convirtió en el primer centro jabonero importante, así como nos lo conocemos como, se conocía en aquel entonces como la Nueva España. Obviamente se estableció una industria que se aprovechaba los depósitos minerales y de las grasas locales. La unión fue, obviamente esto fue en Puebla, obviamente en la parte de la unión. Vamos, déjenme buscar por aquí, déjenme ver, porque les tengo algo interesante. A ver si se escucha. Esperemos que sí se escuche la parte de... que se cambió esta. Es que quién sabe qué pasa a mi micrófono. Ah, ya. Perdón, es que se cerró mi micrófono. No sé qué pasó. Ahí está ya. Ok, permítanme. A ver si se puede reproducir porque lo que tiene Zoom no tiene lo que es este. Creo que a ver si es esta. No, esta no es. Ah, lo tengo acá. Permítanme. De hecho, este ya lo tenía preparado, pero que creen luego hay tantas cosas que luego a veces se satura uno de todo. Y ya lo tenía y dije, ay, aquí está, pero se perdió, se perdió, se perdió. Ahorita ya vamos, permítame. Es que lo teníamos aquí en la parte de las publicaciones que había yo hecho. Acá está, ya lo encontré. Esperemos que, ok. Voy a compartir pantalla. Si se escucha el video, me dicen, ¿ok? Voy a compartir la pantalla. Sí, voy a reproducir el video. Me dicen si se escucha. Se ve, pero no se escucha, Temastiani. Fundaron la Unión, compañía jabonera de Torreón, empresa que representó el trabajo y la tenacidad de sus
Ya se empieza a escuchar. Entre la ciudad, en la base del corazón del municipio, la Unión, poco a poco, fue ganando prestigio gracias a la producción y las técnicas. Una de las compañías más grandes y productivas del municipio se realizó en un terreno de 180.000 metros cuadrados, en donde además de la fábrica se edificaron bodegas, oficinas, casas para los directores, obreros y empleados con un terreno libre para posibles expansiones. También contaban con un campo de béisbol. Yo ya no escucho, Temastiani. Esta fábrica de pujantes logros tuvo que cerrar sus puertas. Este espacio quedó en el abandono. Fue retomado por las autoridades federales, estatales y municipales para que el 10 de junio del 2014 el subsecretario de Prevención. No se escucha. ¿No se escucha, hermanitos? ¿Quién sabe qué pasó? Muy, Ok, muy a ver, poco. permíteme. Muy poco, permíteme. A ver, le voy a subir. Es que. A ver, déjenme ver. Permítame. Bueno, sí que permítame un minuto. Se escucha muy poquito, ¿verdad? Sí, ¿qué más? Ok. Déjenme ver dónde lo coloqué, porque para a ver si lo puedo. Es que lo que tiene, lo que no, lo que tiene Zoom, no, su bidireccional de audio no está integrado como Teams. O sea, cuando utilizamos Teams, bien bonito que se escucha. Esa es la única diferencia de las plataformas. Déjenme ver el. Temastiani. Zoom tiene una opción cuando dice video y dice compartir sonido, tiene que ponerle ahí una palomita. Hay una opción cuando abre el video y hay una opción para que comparte el sonido. Compartir, ok. Configuración de uso compartido, herramientas de anfitrión, configuración de uso compartido. Mostrar mi aplicación de WordPress, visitar. Cuando es compartido, ¿verdad? Esa se desactivó mi cámara. Ahí está ya. Ya está. Sí, mi cámara se desactivó. Pudiera ser en los tres puntitos, Temastiani, y yo le abrí aquí, dice pizarras, configuración, detener video y restablecer a valor predeterminado. Características de video, ¿verdad? Ujú. Ok, con los virales. Ok, bueno. Permítame un minutito y En donde está settings dice audio. control remoto. Permítame. Es que déjeme ver en la plataforma. Settings. Ok. Ah, inicio. Ok. Se los voy a pasar en el grupo el video. Habla obviamente de la parte principal No se preocupe, Temastiani. es que lo que pasa es que tiene cosas muy dispersas el Zoom y pero bueno, no hay ningún problema. Les voy a compartir el video. De hecho, está en Subcast. No sé si se ven ya Subcast. Bueno, la ventana del video. ¿Qué más? Ok. Bueno, esta es la parte interna
de las publicaciones. Ahorita le voy a compartir la publicación. Está obviamente la receta. Ahorita se los voy a compartir luego. Es que no sé por qué estas cositas. Allá. Y los dejo en el chat. Aquí está. Este es el enlace. Este es el enlace. ¿Sí? Este es el enlace del video y las recetas. Algunas recetas están, ¿eh? Y el otro, el chat. Aquí está el otro. En caso que no estén suscritos, se pueden suscribir para que les lleguen las notificaciones. Esto es un newsletter para que les lleguen las notificaciones. Ajá, porque están los otros 5 pilares de jabones esotéricos, que ahorita lo vamos a ver. Y obviamente, pues, la parte de las recetas de jabones ancestrales. En la historia de los jabones de la Unión, obviamente, es un video muy interesante. Ok. Quería compartirles ese video, pero no se pudo el por qué. Y bueno, seguimos con la parte de la presentación. Ahora sí que vamos por lo bueno, ¿no? Ok, obviamente sabemos que Puebla, pues esto se debió a la saturación digamos, Puebla fue una de las pioneras en el siglo XVI, obviamente la sustitución de ingredientes que utilizaba en aquel entonces los aceites de oliva, que eran carísimos en aquel entonces, y pues fue parte del escaso en América. Aquí nuestros artesanos mexicanos, que somos bien buenos, para no decir otra palabra, comenzaron a usar el sebo de la res y el aceite de semillas locales, como el aceite, obviamente, que conocemos, ¿no? Creando así una versión mestiza del jabón, que hoy conocemos como la Corona, que hoy lo conocemos como el jabón Sote. Y es muy bueno, contiene mucha lejía, es limpia con todo. Yo me baño también con ese jabón Sote, es muy bueno. En cuestión de sí contiene el cebo de res, es muy bueno, pero eso sí, es medio complicado en hacerlo, pero en verdad contiene esa parte importante de lo que conllevó la parte de la lejía, ¿no? De la lejía correspondientemente. Pues bueno, sabemos que la monarca lagunera en el norte de México, en Torreón y Gómez Palacios, la monarca fue en la parte de México, ¿no? Gómez Palacios surgió la famosa jabonería en la Unión de 1900. Y esto, obviamente, más tarde nace la corona. Y me imagino que algunos de ustedes o familiares o hermanitos conocieron el jabón indio, ¿no? O había otro jabón en aquel entonces. Esto era un cultivo masivo de algodón y obviamente permitió usar el aceite de la semilla del algodón como base para los jabones. Aquí es como conocemos como el jabonzote y el jabón rosa de Venus, ¿no? Estos íconos de la cultura, de nuestra cultura mexicana nacieron y esta fue la evaluación industrial, utilizando los ingredientes que se basaban en la máxima limpieza al menor costo. Y en verdad sigue siendo el menor costo y limpian muy bonito y dejan las sábanas y las camisas muy blancas. Yo no utilizo bueno, sí, utilizo el otro, pero aquí pues el agua, aquí ya dependiendo del agua, ¿verdad? Como lo dejan. Pero sí, obviamente la unión las Torres Gómez Palacios, la jabonería fue en 1900, o fue muy, muy, muy importante en la parte de México, ¿no? Imagínense, fue una de la corona fue la parte de importación inclusivamente más hacia la parte, ahora sí, internacional. La clasificación
aquí sí ya vamos a ver las clasificaciones. Las clasificaciones de la jabonería artesanal son tipo de utilizar. Se utilizan obviamente la parte de pre-saponificada que se funde. O sea, ¿qué quiere decir? Que son los agentes activos y se invierten en moldes. La ventaja de este método no se requiere ni de curado, obviamente es diseños translúcidos y son ideales para encapsular las plantas, logotipos, inclusivemente aquí podemos ver en la fotografía, aquí están las dos, obviamente, fíjense, aquí está la parte de la glicerina transparente y la opaca. La opaca se ve como que medio lechosa, medio, mal. Ajá. Perdón, opaca, ¿no? Entonces, esto no requiere nada de lo especial. La clasificación, obviamente, viene de la saponificación en frío. Esto es lo que es lo más complejo. Aquí sí ya viene, obviamente, mezclas de grasas, de aceites de manteca o inclusivemente aceites de argán, aceites, obviamente, de cerdo, inclusivemente la reacción química que genera el jabón y su propia glicerina natural. La ventaja te permite controlar el total de la fórmula y puedes decidir cuánta grasa sobra para que el jabón sea más hidratante, ¿no? Entonces, obviamente, esta sí requiere de una curación de 4 a 6 semanas y obviamente también el pH se establezca, ¿no? Miren, si se dan cuenta, el de saponificación en frío lleva obviamente también el corte que habíamos comentado. Ajá, es translúcido, puedes hacer diferentes tipos de capas. Aquí puedes utilizar capas que también en la forma de glicerado lo puedes también realizar. Entonces aquí ya lleva algunas flores, aquí tenemos unas flores de manzanilla. Esta es la parte de la saponificación. Es algo muy bonito. Y la saponificación en caliente. Esta es parecido, pero esto lleva obviamente un método similar, pero se aplica con el calor. O sea, una olla de cocción lenta para acelerar la reacción correspondiente y las ventajas del jabón, que puedes utilizar de inmediato, aunque el reposo de unos días va mejorando la dureza y tiene ese aspecto más rústico y opaco. Aquí es igual entre rústico y opaco. Este es de avena. Este es un jabón de avena. Ajá. Y eso es lo más importante. Pro, obviamente, de los jabones correspondientes a lo que son los jabones terapéuticos. El criterio comercial, el criterio que siempre los vamos a encontrar en internet y todo esto, así los vamos a poder encontrar, que son los jabones exfoliantes, los jabones humectantes y nutritivos. Los jabones exfoliantes contienen partículas sólidas y eliminan células muertas. Eso son los ingredientes comunes, como aquí vemos en la fotografía, como una avena, las semillas, la amapola, café molido, piedra pómex finas. Es como si fuera una pobre, así como que cuando te pones es una piedra pómex, así bien bonito, te lo deja muy como que para exfoliar, ¿no? Tenemos otros diseños que son para pieles muy secas o maduras con un alto contenido de grasas vegetales, que son ingredientes comunes como la manteca de cacao o el aceite de almendras o leche de cabra o miel de abeja, ¿no? Estos son los partes del criterio comercial. Es lo que podemos entender que obviamente estos son jabones que lo podemos comercializar, por eso así se dice. Entonces, vamos a tener otros jabones que son sabor, digamos, seborregulantes, que son para pieles grasas, ¿no? Otros son jabones relajantes y aromáticos, pues estos ayudan, digamos, a la parte de piel grasa, van a ayudar a limpiar profundamente los poros, absorber las grasas, ingredientes comunes, como el carbón activado, las arcillas verde, arcilla roja o aceite esencial de árbol de té. Estos son los más comunes. Ojo, a ver, aquí va una pregunta. Si tengo piel grasa, ¿qué planta medicinal o extracto de planta medicinal podría quedar? Es pregunta para ustedes. Manzanilla, Una manzanilla, ¿qué más? ¿Otra?
para sacar la piel grasa, para tratar piel grasa. ¿Cuál? Díganme. ¿Qué extracto utilizaríamos o qué tintura madre podemos utilizar? Romero, Exactamente. Romero, ¿qué más? ¿Qué otra? Y la acabamos de mencionar también. Y ahí la tenemos también expuesta en esa foto. La que podemos utilizar en extractos es el extracto de romero, el extracto obviamente de menta, también la avena ayuda a regularizar. Tenemos también la ginkgo biloba. ¿Qué otra planta? La ginkgo biloba, ¿cuál más? Tampoco no se amontonen. Calmado, calmado. Ahorita las preguntas vamos a hacerlas por poco a poco. Ok. Las que podemos hacer extra para piel grasa para sacar, pues bueno, es el café, obviamente acá, como aquí lo menciona. También podemos utilizar la albahaca, el romero, la manzanilla, ¿qué más? Esa es alguna de ellas. Ok, jabones relajantes y aromáticos. Su función principal de experiencia sensorial a través de la aromaterapia. Los ingredientes como aceites esenciales como lavanda, la manzanilla, la bergamota. Otro relajante. ¿Qué plantas podemos utilizar de tintura? Aquí, pregunta. Un jabón relajante. Un jabón, sí, un jabón relajante. No sé si se puede hacer de lechuga, ¿te más tiene? Sí, se puede hacer de lechuga. Sí, también se puede hacer. Sí. Ujú. ¿Qué más? ¿Se podría hacer alguna tintura como que se utiliza, por ejemplo, para calmar los nervios? Sí. ¿Sí? Ujú. Sí, exactamente. Todo lo que hemos visto de parte de herbolaria básica, lo Ajá, puedes integrar aquí en tus jabones, que son va. la parte de hidrolatos. Tus hidrolatos, obviamente con Ujú. 4, 5, 10 gotitas. Por eso fue la pregunta. Aquí ya, como que ya ya la agarraron la onda, ¿no? Más o menos. Aquí, ¿qué jabón relajante puede ser? Puede ayudar aquí. ¿Cómo cuál? ¿Pasiflora? Pasiflora. Ajá, Ándeles, sí, la exactamente, la pasiflora. pasiflora. ¿Qué más? Tila. Ajá, también. ¿Qué más? ¿Podemos utilizar la citronela también? Sí, la citronela también. ¿Qué más? ¿Qué otras plantas? La manrubio podemos utilizar inclusivamente también puede ayudar a problemas aunque no lo crean, problemas articulares. También las flores de azar, la lavanda, obviamente la manzanilla, el clavo. ¿Qué más? Los toronjiles, Exactamente, también. ¿Qué más? ¿Qué más? Otra. Sé que ahí falta una que también, la albahaca, también ayuda, aunque no crean, es un antiespasmódico. ¿Y qué creen? Las podemos combinar.
se pueden combinar las plantas, puedes combinar no pasándose de los 20, del 20%. Aquí, si se dan cuenta, los extractos, aunque son oleatos o son oleatos o hidrolatos también, en la parte hidroalcohólica, también funcionan, porque se va a sudar un poquito, sí, se va a sudar un poquito la parte, pero puedes hacer el oleato, o sea, la parte del oleato lo puedes hacer una maceración. Ajá. Puede ser de almendras, puede ser con coco, o puede ser obviamente pues un aceite de oliva. Pero el aceite de oliva sí va a ser menos gotas, ¿no? Ya dependiendo del gramaje. Ahorita vamos a ver lo de los gramajes, pero sí ya le van agarrando la onda, ¿no? Cómo es la implementación, obviamente, de los jabones de la herbolaria. Puedes utilizar las plantas secas también, pero aquí ya para que te dure la planta seca, para que no se oxide tan rápido, sí debes de meterle sí o sí vitamina E. Eso sí, pero aquí ya estaríamos hablando de estos jabones que duran, ¿no? Jabones de tratamiento herbolario ayudan a limpiar profundamente los poros, absorben el exceso de grasa, ingredientes carbón activado, arcilla verde, arcilla roja y aceite esencial de árbol de té. También lo puse aquí. Jabones relajantes y aromáticos es igual, extractos, ingredientes como la caléndula, para irritaciones, la árnica para golpes, obviamente, el tepescohuite para regenerar la célula. Ya se dan cuenta que podemos utilizar la planta seca como también, ¿cuál? Obviamente, la parte del oleato. ¿Qué otras plantas podemos poner en los jabones de relajantes? Digo, los jabones para golpes, vamos a ponerlo así. ¿Qué otra planta podemos utilizar? Ya mencionamos la de la árnica, ¿verdad, hermanitos? El tepescohuite para regenerar la célula. ¿Qué otra? Para golpes. El romero también, ¿no? Sí, exactamente. El romero, hermanita, así es. Si se dan cuenta, lo podemos utilizar. El carbón activado es muy fácil de sacar, ¿eh? El carbón activado. Y el carbón activado nos va a ayudar bastante para limpiar la piel, ¿no? La piel lo puedes meter y es un buen exfoliante. Y obviamente aquí vamos a ver las ventajas correspondientes de tanto terapéutico como la parte estética. Obviamente la acción calmante y antiinflamatoria de las plantas, como por ejemplo la manzanilla, la lavanda, la caléndula, la malva, aportan una acción calmante ideal para pieles sensibles, irritadas o con dermatitis. Si se dan cuenta, puedes utilizar tus aceites o tus hidrolatos o tus plantas medicinales, directas y secas, ¿no? Obviamente, potencializa los antioxidantes como rejuvenecedor, como hierbas como el árbol de té, ¿no? Como el romero, la salvia o el ginkgo biloba, contienen compuestos que combaten los radicales libres y ayudando así para preservar la juventud, la elasticidad de la piel. Aquí ya mencioné algunas, o ustedes, hermanitos, pueden apoyarme con otras plantas que podemos utilizar, como cuáles, como por ejemplo, una antiinflamatoria, como cuáles, hermanitos. ¿Podría ser la cúrcuma? Exactamente, la cúrcuma, y esa sería muy buenísima. La cúrcuma en los jabones, hermanita, no, hombre, esa es como si fuera la navaja suiza, ¿eh? En la jabonería, en los jabones artesanales se utiliza bastante. En la cúrcuma. Y si tienen polvo, mano, no sabe. En Ujú, verdad, aparte que tiñe muy bonito el color, y ujú. más si lo utiliza en los dos, en la parte opaca y en la parte de glicerina transparente, agarran un color,
Y aparte contiene muchos antioxidantes, como usted acaba de mencionar. La cúrcuma ayuda bastante y es el comodín, ¿eh? Puede usted ponerlo en cualquiera de las plantas, ¿eh? Que pueda utilizar, como por ejemplo, purificantes y antibacterianas. Está la menta, el tomillo, el orégano, el árbol de té y pueden ser utilizados en infusiones o tinturas. Ojo, ¿por qué en infusiones? Porque es el menor, obviamente. Y para jabones dirigidos para la piel grasa, con el acné o impurezas o grasas que, digamos, bueno, que gracias a sus componentes son antimicrobianos, ¿no? Para eliminar, a mí lo que me eliminó, obviamente, la dermatitis fue, obviamente, el árbol de té, la cúrcuma y, obviamente, también con la infusión el de romero. A mí me alivió, en verdad, la parte de bañarme. Eso sí, les digo que son tardados, ¿eh? No son de inmediato, son tardados, hay que tomar mucha agua, obviamente bajarle a las grasas también, pero sí, obviamente la dermatitis me curó la parte del jabón de glicerina. Otro, la hidratación de suavizar algunas plantas como la avena, la aloe vera. Ojo, aquí la aloe vera se tiene que hacer como una media cucharadita de pequeña, ¿eh? Cuando utilizamos esta parte de otras plantas como la aloe vera, tienen que meterle sí o sí vitamina E para que no se oxide tan rápido. Y obviamente contienen también esta parte que contienen mucílagos, que actúan como emolientes naturales y ayudan a suavizar la piel y retener, y obviamente retener su humedad natural, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas. Y ojo, aquí ya vamos con lo mero mero. Voy a dejar ahorita voy a dar la presentación de esto. Y ahora sí vamos a ver lo que son la parte de los moldes y de los gramajes. Aquí sí nos va a volcar el coco, como no tiene, si a mí se me volca el coco, peor se me va a ir, ¿no? Pero bueno, los moldes que utilizamos para las barras, obviamente, de 100 gramos, que son estas. Aquí ahorita se los explico aquí en los gráficos y ahorita se los muestro, obviamente, ya en vivo, ¿no? Si nosotros tenemos 1 kilo de glicerina, nos va a llevar por diferentes tipos de moldes. Los moldes que debemos de tener son los regulares de tipo de barra, que son los comunes, y esos obviamente van a tener una capacidad de 100 gramos. Ajá. Son los clásicos que tenemos como las pastillas de jabón comercial, que suelen medir entre 2, 8, 9 centímetros de largo y de 5 o 6 de ancho, ¿no? Y 2 centímetros de grosor. Entonces, estos más o menos es lo que varía, obviamente, de cuántos jabones nos va a salir de 1 kilo de glicerina, aproximadamente entre 10 y 8 o 4, eso ya dependiendo. Los moldes más pequeños, como son los decorativos, como vemos aquí, de 80 gramos, tienen que transformar como son las flores, corazones o cualquier tipo de figura. Y pues bueno, los venden mucho en los kits, ¿no? Cuando venden esta parte. Y ahorita vamos a ir poco a poco el por qué se los menciono, ¿no? Los moldes grandes, como por ejemplo los de 125 y los de 120 y 125, aproximadamente son más robustos y pensados para jabones terapéuticos o premium. Aquí hay este tipo en la fotografía, aquí ya tenemos los dos diferentes, ajá. Obviamente son rectangulares y son más gruesos y más redondos, ¿no? Aquí, ojo, este es un aproximado. 1 kilo de base de glicerina, la cantidad de jabones, dependiendo del tamaño de los moldes que se usen, te doy así, digamos, una referencia práctica. Si usas un molde estándar de 100 gramos como barra, vas a obtener aproximadamente 10 jabones. Con moldes más pequeños de 80 gramos van a ser alrededor entre 12 a 13 jabones. Si prefieres jabones más grandes de 120 y 125, tendrás entre un aproximado de 8 piezas. Aquí, esto se lo voy a dar, ¿no? Ok. Esto, perdón. Esto aquí ya es una gráfica un poquito más simplificada, ¿no? Aquí tenemos los moldes, tenemos el tipo de molde estándar que regula de 100 gramos por jabón, el peso obviamente de 1 kilo, te salen 10 jabones.
Características, pues es la pastilla clásica. Los decorativos, los que son de corazoncito, florecita, son de 80 gramos y vas a tener entre 12 y 13 jabones, figuras ideales pues para los regalos. Y esto es muy bueno, ¿eh? Porque te evitas muchos comprar muchos regalos, posiblemente en Navidad, ¿no? Aquí yo les, en la otra clase, que ya es de jabonería, jaboneros, artesanos jaboneros, aquí yo les enseño ya paso por paso lo que son las figuritas, cómo hacer los moldes, cómo hacer las figuras para los regalos, para árboles de Navidad y todo eso. Ahí ya nosotros ya lo aprendemos en esa parte, ¿no? La parte grande artesanal, entre 120 y 125, te salen 8 jabones, obviamente son los jabones premium, son los jabones más grandes. Los ovalados, esto es muy bueno y se ha vendido mucho y son los más que se venden. Los ovalados de masaje, estos son entre 90 y 100 gramos, te salen entre 10 y 11 jabones. Obviamente es el relieve del masaje, ¿no? El hexagonal, que es el artesanal, ¿no? Que es como es el que utilizan para las figuritas de miel. Entre 115 y 110 son entre 8 a 9 jabones. Ojo, aquí vamos a utilizar estos jabones. ¿Cuáles son los jabones que se utilizan? Estos son los jabones que se utilizan. Perdón. Estos son los jabones terapéuticos, como le dicen, ¿no? Y obviamente, esperen, que esta cosa no sé por qué lo pone, pero es que el zoom no sé por qué no se lo pone en automático en la cámara. Entonces, estos moldecitos, ahora sí ya, estos moldecitos, sí, son muy buenos y obviamente van a utilizar como de masaje, al masajito. Estos son de silicona, estos todos son de silicón. Si no tienes de silicón, pues con de estos yo antes los hacía con una caja de leche, ¿no? Estos son otro tipo que son los moldes que decíamos, ajá, el de 80 gramos, más o menos, son medios pequeñitos, ¿sí? Son los más, ahí en la torre, ahí está ya, sí, son los más pequeños, ¿sí? Aquí salen 6, sí, son de silicón, salen muy buenos, este es uno. Pueden utilizar inclusivemente hasta de figuras. Esto lo que vamos a utilizar para el día de muertos. Ajá. Y yo hice, los puedes comprar en Walmart, en las tiendas departamentales que vendan, pues ven silicón, obviamente de postres, ¿no? Pero que sea de silicón, cualquier tipo. Pues aquí ya hicimos nosotros, aquí puedes utilizar ya, obviamente, pues se van haciendo las capas y ya las capas obviamente ya la técnica, aquí yo les enseño cómo hacer la técnica de colorar, obviamente, tus jabones decorativos, ¿no? Tenemos de este tamaño, tenemos los de estos, ajá, los más típicos. Estos con jabones salen muy bonitos, todos estos. Y tenemos los otros, los jabones individuales, ¿sí? Los pequeñitos. Estos pueden ser para regalo, ¿no? Aquí tenemos que dice swap, ¿no? Para regalo, ¿sí? Son redonditos. Estos se ven bien bonitos porque contienen letras y cuando tienen letras, el de avena o el de cúrcuma se ven genial, ¿no? Se ven genial, son de silicón. Si no tienes, puedes utilizar de estos baldecitos de plástico y ya obviamente pues ya lo vas despegando poco a poquito y ya, ¿no? Vean, es esto. Los únicos que utilizo son estos, los que más realmente se venden, no es por nada, son estos. Ojo, aquí ya va, digamos, la creatividad. Aquí ya vamos al diseño de los jabones. Yo le pongo aquí, obviamente lo dejo que se solidifique un poco, le meto el otro y lo dejo con un cordón, obviamente, de yute, ¿no? Y lo dejo colgado
y se queda padre, ¿no? Hay otros que son jabones, que sí el que no pude recuperar, que fue el de los, eh, como el de los hielos, ajá, y el de los hielos, es el de las bolitas, y haces jabones de uva, ¿no? Los racimos de uva, y se ven padrísimos en las cocinas, ¿no? Y agarra, o para los niños, ¿no? Agarras tu jabón de uva y se hace. O sea, aquí ya la imaginación, obviamente los diseños, ahorita les paso algunos diseños de los jabones que yo utilizo, bueno, su servidor los elabora, y obviamente pues ahí nos vamos a volver expertos en lo que es fotografía, obviamente de producto, y el que se vende es muy bueno, ajá, es muy bueno porque aquí yo vendo de miel y todo este tipo de cuestiones. Los puedes comprar en tiendas especializadas en manualidades o en las tiendas departamentales o las tiendas en internet como las tiendas que ya sabemos, ¿no? Y entonces, eso es la parte que yo quería mostrarles del tipo de jabones que corresponden al jabón. El de jabón de 90 y de 100 gramos van a salir exactamente entre 10 jabones, ¿sí? Entre 10 11 jabones. Ok, ¿qué jabones se consideran los pilares parte? Ojo, aquí hay 5 pilares de los jabones esotéricos, los que realmente se venden, los que realmente pueden vender, pueden hacer su buen mercado en parte, son los 5 pilares, como por ejemplo, el primer pilar que tenemos son los jabones de abrecaminos, ¿no? Aquí ponen la intención, ponen obviamente la parte bioenergética, lo programan y van personalizados. Ahí no van generalizados, van personalizados y siempre se pueden hacer un día con la antelación o unas cuantas horas con la antelación. Y van personalizados para la persona, solamente para la persona que se va a bañar con él, no otra persona y así sucesivamente. Pueden intencionarlo con canela, naranja, elimina los obstáculos y atrae buenas oportunidades. Aquí sabemos que las propiedades ya deben de conocer las propiedades, las que hemos visto, pues las propiedades bioenergéticas y frecuenciales. Obviamente es la limpieza del ser. La segundo pilar, el que hacen bastante, que es el de la limpieza del aura o obviamente la parte de esos barridos, ¿no? Puedes utilizar las plantas de curación, ¿sí? Energéticas, como por ejemplo la ruda, el romero, la albarca y cualquier energía negativa o envidia. Inclusivemente puedes poner unos granitos de sal, ¿no? También. El cuarto pilar, el tercer pilar es el del amor, como que bien sabemos, ¿no? Puedes utilizar, obviamente, estos jabones para la persona con quien quieres endulzar o le decimos endulzamiento, que son cualquier tipo de rosas, jazmines, endulzantes y amor propio y armonía. Estos jabones son personalizados y ya tienes que tener un cierto conocimiento sobre sus propiedades energéticas, ajá, de cada uno de ellos se personaliza, se intenciona y obviamente aquí sí ya va el nombre, o sea, ya dependiendo de cada uno de su libre albedrío. Cuarta, prosperidad. Aquí estos son buenos y en verdad estos los puedes vender para los de los años nuevos. Aquí ya puse pachuli, laurel, puedes ponerle menta, hierbabuena, ruda, las comunes canela, ¿no? Le puedes poner para la prosperidad también lo que es el girasol, ¿no? También puedes ponerle otra planta, los aceites esenciales también lo puedes poner y puedes poner inclusivemente simulaciones de pequeñas monedas, ¿no? Pero se oxidan, ¿no? Ese es el único problema. Puedes poner cuarzos, puedes poner un cuarzo para la salud, inclusivemente, aquí me faltó uno, que son 6 pilares, perdón, pero me faltó uno.
el de la salud, que es que te sientas bien, obviamente por la salud. Puedes utilizar aquí en lo que se abre caminos, puedes utilizar una amatista, la limpieza del aura, puedes utilizar también una obsidiana, la atracción del amor, un cuarzo, un mineral que sea rosa, ¿no? Obviamente para la prosperidad puedes utilizar un ágata, ¿no? Un ágata naranja, ¿no? Y en la protección, aquí puedes utilizar sándalo o sal de grano y así crear tus barreras energéticas o cortes de influencias, ¿no? Aquí son los 5 pilares que tú puedes utilizar dentro de los jabones más famosos de la jabonería esotérica. Y pues bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito sobre lo que son los jabones de glicerina, los jabones que corresponde, perdón, que corresponde a pieles sensibles, ¿no? Jabones que lleva caléndula y avena. Estos son recetas que son muy fáciles de usar y ahorita vamos a ver el procedimiento. Antes de esto, vamos a ver un poquito la receta y vamos a explicar cómo es la elaboración. La base jabón de glicerina es de 250 gramos, una infusión de canela, digo, de caléndula, más avena, un coloidal, o sea, aquí se me fue una falta de ortografía. 2 cucharaditas de cada una de 100 mililitros de agua caliente, es para deshidratarlo, para hidratarlo, y sus activos son 10 gotas de aceite esencial de manzanilla. Uso ideal para pieles, obviamente, de irritación, enrojecimiento, dermatitis leve, y su método, pues, es agregar la infusión filtrada en el jabón derretido y la mezcla bien y se vierte, obviamente, en el molde. Ahorita les explico cómo se hace. Este jabón combina mucho con la parte para problemas antiinflamatorios, calmantes, obviamente por la caléndula, sus beneficios emolientes que tiene la avena. Las infusiones de estas plantas aportan los principios activos y así ayudan, obviamente, que también que la manzanilla complementa una de las fórmulas de una muy buena acción suavizante, haciendo que el jabón, en opinión, es una perfecta para pieles sensibles. Esto es lo más bonito y lo más sabroso, ¿no? Entonces, la receta es muy sencilla de seguir. Y antes de seguir con las recetas, quiero ahora sí ver como parte, compartirles el video, obviamente el video que tenemos, está por aquí así, está por aquí, de cómo se hacen o cómo se elabora el paso a paso la glicerina. Digo, los jabones de glicerina. Ahorita voy a subir el video, ya lo estoy abriendo el video. Ahí está. Ok. Esperemos que esto funcione. Vamos a ver. Ustedes si ven ya las manos del video. Ustedes me dicen si ven Sigue, ¿verdad? Ok. ¿Qué tenemos ¿Qué más? Clazucamati, hermanito. ¿Qué tenemos que tener para no quemar mucho el jabón? Y eso fui por partes, dándoselo por gotitas, porque es mucha información. Utilizar siempre guantes de látex. Obviamente una tabla limpia de madera, si es posible, un cuchillo. Y esta es una glicerina opaca, ¿sí? Esta es una glicerina opaca. Vamos a cortar aquí. Aquí tenemos que utilizar, obviamente, aquí en el video utilizamos la base de lo que es tenemos que pesar la base, que es una jarrita, y para que esto quede en ceros con la báscula, aquí está pesando, aquí la ponemos. Lo que estoy haciendo aquí es unos jabones de 100 gramos, estoy vertiendo obviamente la parte de la glicerina ¿cómo se llama? En una jarrita de plástico. Ajá, no hay ningún problema, puedes utilizar de plástico. Y ahí estoy yo poniendo 100 gramos de glicerina a derretir, a medir.
A pesar, perdón. Ahí se ve en la báscula, 60, 64, 100. Y esto lo vamos a llevar a baño María. Esos son los moldes que les acabo yo de mencionar. Ajá. Los que les acabo de mostrar. Aquí vamos a rociar el alcohol. Vamos a utilizar el alcohol ¿para qué? Para eliminar cualquier tipo de burbujita que se hace con los jabones. Te va a salir medio espumosito, pero no te preocupes, no pasa nada, ¿sí? Ya que se haya derretido completamente la glicerina a fuego bajo, ajá, la glicerina debe quedar a fuego bajo, o si no tienes una hornilla, los puedes meter en el microondas y en el microondas vas por de 10 segundos cada 10 segundos o cada 5 segundos le vas metiendo para que se vaya derritiendo la glicerina. Aquí vamos a rociar el alcohol para eliminar cualquier tipo de burbuja. Ahí está derretida la glicerina, se está vertiendo, ¿no? La glicerina en el molde. Y después vamos a incorporar el alcohol. Ahí acabo de incorporar el alcohol. Aquí yo estoy utilizando colorante, un colorante natural, ¿sí? Este es el color amarillo y vean el color que agarra como pastel. Lo revolvemos, se revuelve muy bien. Así como aquí tipo mosaico, color verde. Aquí ya la imaginación, ¿sí? Y ese es el colorante, ¿no? Es un color bonito, ¿no? Aquí vamos a integrar el CBD. Yo tengo el CBD o el oleato de CBD de lo que es la marihuana. Ahí está mi extracto. Ahí estoy poniendo como 4 o 3 gotitas que no debo de pasar el 20%. Lo puedes remover. Porque hay que moverlo un poquito rápido porque se va solidificando. De hecho, aquí se ve, obviamente, ¿no? Que se va poniendo duro poco a poquito. Ahí estoy virtiendo. Dejas endurecer. Aquí lo dejas de endurecer. Mire, este quedó un poquito aquí se olvidó un poquito meterle un poquito más de alcohol. Estas son las burbujitas, no sé si alcanzan a ver, pero le falta un poquito de alcohol. Lo dejas endurecer. Lo vas despegando poco a poquito. Ahí le falta un poquito más de endurecer. En la cámara no se ve muy bien, pero queda un como color mosaiquito. Ya obviamente ya lo perfecciona, lo perfilas y todo. Lo vas perfilando y así es como queda el resultado de los jabones de glicerina. Este video se los voy a pasar. ¿Sí lo vieron? Sí lo alcanzaron a ver bien. Yo este video se los voy a pasar en el grupo y, son muy fáciles de agarrar, pues son pasos muy sencillos y obviamente por cada gramaje cambia obviamente la parte de de cada uno de ellos. Déjeme ver dónde nos quedamos. Entonces, esa es la parte interesante de los jabones. ¿Por qué? Porque obviamente eh, este video se los voy a pasar para que lo vean. Sí, es una pequeña información, sí, en verdad sí es bastante información de los jabones. Y sí les quiero explicar cómo van ¿cómo se llama? Es que esta cosa no quiere compartir. Permítame. Aquí está. Ok.
Los jabones, obviamente, las recetas sí las deben de seguir un poquito más o menos a pie. Y obviamente tienes que seguirlo a pie poco a poco, porque obviamente aquí tenemos los porcentajes de los aceites, ¿no? Como por ejemplo, tenemos un jabón que nos va a ayudar a eliminar las grasas, como el romero y la menta. Obviamente tiene que llevar el 25% de parte, como por ejemplo, si es saponificado del 60 con aceite de oliva, 25 de coco, 15 de resino y líquidos sustituir. Esto es saponificación y si se dan cuenta es una receta muy elaborada. Pero si lo hacemos con glicerina, vamos a llevarlo más rápido y más, obviamente, con mayor facilidad. Porque el de glicerina puedes utilizar la manteca de karité, que son 250 gramos, la infusión de lavanda y obviamente con la leche vegetal. De la avena, pues te da la mezcla con el 50% y obviamente los extractos de una cucharadita de miel pura y 5 gotas de aceite esencial. Este jabón se combina con aceites hidratantes por la avena, va a eliminar cualquier tipo de ácidos grasos, ¿no? Que corresponde a lo que es la lavanda con leche de avena. Ayuda a nutrir la piel, protege obviamente con cualquier tipo de resequedad y es obviamente parte importante. Ok, ya sabemos la parte de cómo elaborar obviamente, nuestra parte de lo que es los jabones terapéuticos. Es cuestión de imaginación. Sé que les va a salir dudas. Vamos a, si queremos, podemos hacer, obviamente, unas preguntas y respuestas. Y obviamente aquí vamos a aprender los jabones únicos con recetas fáciles y naturales y efectivas para transformar tu creatividad desde casa. Obviamente aquí ya viene el video. Ahorita les voy a pasar el video y este ebook contiene obviamente la parte de las glicerinas, eh, de tus estados correspondientes. Les voy a pasar el link para que ustedes puedan descargar la parte de los jabones terapéuticos. Son 100 recetas, son sencillas, obviamente son completamente sencillas de poner. Ajá, lo pueden descargar. Ahorita les mando el link, porque es un recetario que me llevó tiempo de hacerlo y son 100 fórmulas de jabones terapéuticos de glicerina y saponificados. Vienen los dos, porque obviamente para realizarlos, y les paso el link. No sé si, por qué lo pegó así, pero bueno, ahí está la parte del link, lo pueden descargar. Y ahorita les mando el video de que ya viene, ajá, que ya viene. De hecho, ahorita permítanme tantito por dónde lo tengo. El video y ahorita yo se los mando porque sí pesa un poquito, no sé si pase por aquí por ¿cómo se llama? Por la parte de aquí de Zoom. A ver si pasa. No, creo que no pasa. Está un poquito grandecito, lo quería compartir. Ahora sí, preguntas y respuestas. Hermanitos, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Una duda que tengan por ahí? Hay una cosa que se llama la mica, ¿cómo se usa? La mica es para darle como que textura Ah, o decolorante. Lo utilizan mucho ¿cómo se llama? Eh, para hacer cosméticos. Ujú. La mica es una para hacer, es como que para brillantar, más o menos como un vaya, brillante. ajá, Ajá, la mica es como una brillantar, como que para resaltar el color, ¿no? La ya. mica, de hecho, creo que es una piedra. Obviamente se da en Brasil y en parte de África, y también en África, la mica, y se utiliza y aparte creo que es barata, pero sí hay una mica, la mica real, esta cuesta el gramo como 180 pesos, 200 pesos, algo así, pero sí es un mineral la mica, natural, Gracias. para la parte cosmética, hermanita mía. Ujú, exactamente.
¿Qué más? ¿Alguien más que tenga dudas? Mm. Ay, ¿a poco todos se lo aprendieron? No, sí son rete buenos. En verdad, ¿alguna duda que tengan en verdad? Ya porque en verdad, Temazcal, ¿qué más? lo que pasa es que yo tuve problemas con el internet y estuve cambiando del celular a la computadora y me perdí un poquito en la parte final, pero sí, sí agarré más o menos Ok, algunas sí, cosas. se pasó el video de cómo hacer los pasos, es los mismos pasos, lo único que cambia son los gramajes y obviamente en qué tipo de lo vas a hacer. Ajá. Pueden, Sí, si no tienen esto de silicón, pueden utilizar de cartoncito, ¿no? Como los de leche de cartón, nada más tengan cuidado para que no se les vaya a salir y lo pueden utilizar de cualquiera que sostenga el líquido y que se solidifique y ya, no hay ningún problema, puedes comprarlo en las tiendas de estas departamentales. ¿Algo, una duda que tengan sobre cómo elaborar jabones terapéuticos, jabones esotéricos? Los jabones esotéricos son buenos, ayudan bastante, ayudan a que frecuencias. Más que nada te ayuda, el jabón esotérico, pues bueno, es a nivel comercial. Vamos a hablarlo aquí en la parte principal, ¿no? Diferente, que es que el jabón te va a ayudar a frecuenciar mediante el ambiente para que tú puedas lograr puedas lograr esa parte de esa frecuencia, ¿no? ¿Alguna duda? Tlazocamati Temastiani. Yo creo que las dudas van a surgir cuando empecemos a hacerlos, ¿no? Sí, Sí. exactamente. Sí, cualquier duda, ahora sí que mándenme mensaje en ese momento que lo hagan. Si yo los puedo hacer, adelante. Los pasos son muy fáciles de hacer. Al primero hacen un chorradero, primera vez. A mí me pasó. Hacen un santo chorradero, pero ya después ya compran. ¿Dónde comprarlo? Pues en tiendas especializadas, en cosmetología o hay unas que dicen Farmacia París, otras que se especializan en donde venden todo de la cosmética también, si están ahí, o si no lo compran en Amazon o lo pueden comprar en Mercado Libre. Ya obviamente el Mercado Libre puede ser opaca o puede ser costo real por kilo, dependiendo de la marca. Hay marcas que son entre de 285 o 300 pesos. Están alrededor, no pasa de los 400 pesos, no pasa, pero sí obviamente vamos a hacer una parte de esto. Y sí, si quieren ustedes, obviamente, estar en una clase, en una masterclass ya más profundo, y ya sí, ya vemos obviamente raíces, vemos, o sea, la raíz de la jabonería, que es tan lindo y tan sabroso, en verdad, cuando empiezas a integrarte en el mundo de la jabonería. Miren, yo ya me compuse, obviamente tengo la piel más fina, y pues ahorita no he hecho porque no, y sí, les digo la verdad, no he comprado glicerina. Y porque luego a veces tardan en llegar aquí en Acapulco, o no hay, o las tengo que mandar a pedir por internet, pero si lo pueden utilizar. Hay unos, déjenme, unas fotos, déjenme compartirles unas fotos. Permítanme tantito porque, este, los jabones de glicerina, digamos, por aquí quedaron. Unas nada más para compartirles. Permítanme. A ver si se puede. Voy a cerrar esto y también esto. Y a ver si está por aquí, porque las tengo en el Drive. Que quedaron chulos, 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 chulos. Por aquí está, creo que por aquí, ¿dónde está? Ay, en la torre.
Aquí está uno. Es que a veces que no sé cómo se puede compartir esto. Porque quedaron padrísimos estos jaboncitos. A ver, creo que sí. Aquí está. Aquí es como se puede subir el archivo. Ocultar, formato, GIF, archivo. Aquí está. Desde el ordenador. Mm, vean este. Este es un jabón. Ya los mandé por el chat. Este es un jabón. Les voy a mandar unas fotografías de unas emprendedoras que tuvieron, obviamente, la parte del curso, obviamente, de glicerinas de jaboneros artesanales. Iniciaron su propio negocio, inclusivemente ya les va muy bien, e inclusivemente ese es otro proyecto, pero obviamente en la parte principal como jaboneros, como artesanos jaboneros, en verdad empezaron a hacer sus propios diseños. Aquí ya vemos diseños, ya son clases obviamente ya más presenciales, pero aunque estemos en distancia, ya vamos viendo poco a poquito, ya cuando tengan el material, lo hacemos ya cuando tengan todos el material, ahora sí que prendo cámara, prendemos hornilla y lo vamos haciendo poco a poco, ¿no? Yo les voy diciendo cómo se hace a distancia y ustedes ya tienen su material y esa es también la otra forma de elaborar estos tipos de arbolitos de Navidad, puede ser para Año Nuevo, puede ser para personas que obviamente sean pequeños pequeños jaboncitos de repostería, de Navidad y todo esto se hace y se hace el molde y se va pegando, ¿no? Y yo les enseño cómo se pega esto. No lleva resistol, no lleva nada. Esto ya es en la parte térmica y entonces ahí ya son los secretos de parte de la decoración. Hay otras decoraciones que se hacen tan bonitas para bodas, para 15 años, ahora sí que para cualquier tipo de evento. Y obviamente también puedes crearlo para personas que tú puedes utilizar. O sea, son jabones que ya muy personalizados y pueden inclusivamente para hacer un tezcatlipoca, ¿no? Por ejemplo, pero traté de hacerlo uno, pero si no me salió el molde. Estoy yo aprendiendo a hacer moldes también. Estoy en un curso de cómo hacer moldes, pero está un poquito difícil conseguir los materiales, pero ahí vamos. Queríamos hacer un tezcatlipoca en jabón y un maninali, ¿no? O sea, los jabones, digamos, de los 20 tonales, pero este proyecto lo quiero ver bien, cómo conseguir bien los moldes y para que se vea la parte, pues esa parte importante, ¿no? Pero bueno, en verdad quiero agradecerles, muchísimas gracias por otra clase más de herbolaria básica y en verdad fue algo muy interesante, fue un poquito más de información, pero sí obviamente si me pueden ustedes eh, compartir sus jabones sería muy, muy padre y una gran satisfacción de que ustedes dejaran un parte de sus testimonios en la parte de lo que es de sus logros, cómo van extrayendo sus plantas medicinales, cuántas han hecho, cuántas tinturas, cómo van con los trabajos. Y todavía seguimos, vamos a seguir con la parte la elaboración de inciensos, de inciensos, que es lo que sigue, y otras 4, 5, 6 plantas medicinales para complementar el arbolario y empezamos ya poco a poco a llevar a cabo esta parte importante. Y obviamente estas clases van a seguir siendo lo que es el poder de los inciensos, que ya vamos a hablar de la parte energética, la parte, obviamente, la parte, como le dicen por ahí, la parte más profunda de la herbolaria, y de la herbolaria, obviamente, vamos a hacer la parte, ¿cómo se dice? La parte esotérica, ¿no? La parte oculta de la herbolaria. Hay un tema que lo vamos a hablar a nivel general, porque hay que hablar un poquito de esa parte a nivel general, el poder oculto de la herbolaria. No tan solamente se lleva
en la parte de las plantas, sino también de las especies, ¿no? No hemos hablado de especies, pero la parte de las especies, como por ejemplo la cúrcuma, conviene un poder infinito y obviamente es un poder que te da la libertad de abrir puertas, frecuencias, obviamente, para estar en otros estados de conciencia, pero también te puede ayudar a generar protección a nivel, digamos, mental. ¿Por qué le digo mental? Porque son frecuencias que te llegan y luego a veces te duele la cabeza, te sientes incómodo, pero no llegan más allá de tu aura, pero sí te incomodan esas frecuencias, ¿no? Y no está de más para estar en una buena frecuencia, elevar un poquito más tu frecuencia para que antes de que llegue, pues ya no llegó, digamos, ya no llegó, ¿no? Entonces, sí, ahí sí lo vamos a ver un poquito distinto, pero sí, obviamente vamos a ver el poder de los inciensos. No vamos a hacer varitas, no. Vamos a utilizar la parte del Popochcomil, que es ahí vamos a trabajar la parte, obviamente, de la parte de nuestra cosmovisión, más centrada, más obviamente de cómo generar esta parte de la energía, de la frecuencia y obviamente la parte de la aromaterapia. Después vamos a entrar a la parte de la aromaterapia, que ya estamos casi en la recta final de este curso básico de herbolaria. Y pues bueno, estoy muy agradecido, Tlazocamati, Nonitzin Tlazocamati Temastiani, esta oportunidad de dar un poquito de su servidor, de las locuras de parte de la medicina tradicional, obviamente de su servidor Chikome Yaoye Katsin. Y pues muy bueno, nos estamos viendo para el próximo jueves. En verdad, muchísimas gracias, hermanita Irma, la hermanita Yauquetzal, hermanito Enrique, hermanita Norma, y estamos en contacto y Tlazocamate y mía. Tlazocamati Temastiani. Y cualquier duda, Le escribimos. Ajá. Sí, Lilia Temastiani.